Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Qué alegría, qué privilegio poder encontrarnos de nuevo para poder estudiar la palabra de Dios. Espero que todos se encuentren bien en sus casas, junto a sus familias y sobre todo disfrutando del amor y de la misericordia de Dios. Queremos recordarles nuestros espacios de reunión. Estamos todos los domingos a partir de las 9 de la mañana para los que asisten presencialmente. Para los que están desde sus casas, estamos empezando a transmitir el culto a partir de las 9:10. Entonces, cordialmente invitados. Qué chévere que puedan venir a la iglesia. Los que pueden hacerlo sería maravilloso. Eso sí, recuerden que debemos inscribirnos. La inscripción es súper importante para poder nosotros cuadrar todos los temas de la logística. Y también pues los que están desde casa, nada, qué bueno que nos acompañen allí junto a sus familias. Esperamos que pronto podamos venir todos a la iglesia, a asistir y deleitarnos en las promesas y en la misericordia de Dios. También estamos, como de costumbre, los miércoles a las 7 de la noche. Esta reunión sí lo hacemos virtualmente, solo lo hacemos desde acá, desde casa, desde la iglesia. Y también tenemos grupos de estudio bíblico para aquellos que deseen tener un espacio de interacción con otras personas, con otros hermanos en la fe. También tenemos grupos de estudio bíblico. Si usted desea asistir a uno de ellos, me puede contactar y podemos asignarle un grupo para que pueda estar ahí, en un grupo de estudio bíblico. Bueno, muy bien, hoy quiero invitarles para que vayamos en nuestra Biblia al Evangelio de Mateo. Vamos a estar en el capítulo 18 y vamos a leer los versículos 21 y 22. Mateo 18, versículos 21 y 22. Así que yo espero que usted busque en su Biblia y pueda acompañarnos y podamos juntos aprender lo que Dios nos dejó en su santa palabra. Mateo 18, versículos 21 al 22. Leamos juntos. Dice la Escritura: Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Vamos a leerlo nuevamente. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Vamos a orar y vamos a poner ese tiempo en manos del Señor y a pedirle a Él que también disponga y prepare nuestro corazón y nuestra vida para poder escuchar esta palabra. Vamos a orar juntos. Señor, gracias te damos en esta noche por darnos el enorme privilegio de recibir tu palabra, Señor. Dios mío, este tema que hoy vamos a hablar es un tema muy importante, como todos los que hay en tu palabra, Señor. Hoy habla profundamente a nuestras vidas, porque hoy es tiempo de tomar decisiones en relación con nuestro trato con otras personas. Gracias, Señor, que tu Espíritu obre en nuestras debilidades y también en nuestras fortalezas. Gracias, Señor, y que Cristo sea exaltado hoy a través de este mensaje, y pido que tu Espíritu me use, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos que están conectados desde casa, una excelente noche. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante en la vida espiritual, y es el tema del perdón. Vamos a hablar acerca del creyente y su relación con el perdón. Todos nosotros alguna vez hemos sido ofendidos, pero también todos nosotros alguna vez hemos ofendido a alguien. Y es por eso que es tan importante que nosotros veamos el perdón no desde nuestra óptica, sino desde la óptica de Dios. Lo primero que yo quiero hablar acerca de este tema es que un creyente se caracteriza por ser alguien que perdona. Un creyente se caracteriza por ser alguien que perdona constantemente. Un creyente que no perdona a sus semejantes es alguien que no valora el perdón,
que Dios le ha dado. Pero el que perdona las ofensas es alguien que sabe que debe perdonar, así como Dios perdonó sus deudas. Un creyente sabe esto, un creyente sabe y tiene claro que es importante valorar el perdón que Dios nos da. Lo valora. Y por eso, de acuerdo a eso, es que entiende que también debe perdonar a quienes le ofenden. Un creyente que no perdona es alguien que dudosamente, creo yo, y perdóneme si puedo sonar un poco presuntuoso con esto que voy a decir, pero un creyente que no perdona es alguien que no tiene una relación fuerte con Dios. Un creyente que no perdona es alguien que no tiene una relación fuerte con Dios, pero aquel que perdona es alguien que sabe que no puede presentarse delante de Dios a no ser que constantemente perdone a quienes le han ofendido. Por eso insisto en esto, un creyente, un verdadero creyente, sí, perdona. Pero alguien que dice ser creyente y que es rencoroso, que no perdona, que siempre está teniendo la lista de las fallas de otras personas, yo pongo en duda esa cercanía que dice tener con Dios. Y por eso hoy vamos a hablar de este tema. Un creyente que no perdona no tiene gozo. No tiene gozo. Pero aquel que perdona tendrá el gozo que viene de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios se deleita en perdonar. Dios se deleita en perdonar. Cuando nosotros no perdonamos, estamos apagando el Espíritu de Dios, estamos entristeciendo el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios está lleno de gracia hacia los pecadores. Entonces, es importante que hablemos de esto. Ahora, miremos cómo empezamos este mensaje, versículos 21 y 22, que ya leímos. Y pues allí Pedro hace una pregunta: ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Y lo curioso es que Pedro no hace, o sea, no piensa en algo macro, sino le dice: no, Señor, 7 veces es suficiente, ¿cierto? 7 veces creo que estaría bien, 7 veces. Yo pienso que él le estaba diciendo: no, el Señor me va a decir: no, Pedro, eso es mucho, perdona menos. Pero no fue así, no fue así. Lo que vemos acá es que el Señor le dice no 7 veces, sino 70 veces 7. Entonces, la percepción que tenía Pedro acerca del perdón en realidad era muy, pero muy mínima en contraste con la percepción que Jesús le mostró del perdón. ¿Cuántas veces entonces tú y yo debemos perdonar al que peca contra nosotros? Jesús lo dijo 70 veces 7. Esto quiere decir muchísimas veces, muchísimas veces. Y cuando Jesús está diciendo que el creyente debe perdonar muchísimas veces, yo entiendo aquí varias cosas. Y es que Jesús sabe, y nosotros, y tú y yo debemos saber, que estamos en un mundo caído y que por eso serán muchas veces las que seremos ofendidos. Tú no puedes vivir la vida pensando de que estamos en un cuento de hadas donde nadie se ofende, donde la gente es perfecta. Eso no es así. Estamos en un mundo caído y por eso en nuestro diario vivir debemos saber que van a haber personas que nos van a ofender, personas que nos van a fallar, personas que nos van a herir. Entonces, lamentablemente, eso sucede, ¿no? Y entonces debemos tener en cuenta que cuando Jesús dice 70 veces 7, es porque en el mundo hay muchas ofensas. Muchas ofensas, son muchas las personas que nos van a ofender. Pero también entiendo algo, y es que así como hay muchas personas que nos van a ofender, nosotros también lamentablemente ofenderemos muchas veces. No solamente la ofensa es en la vía hacia nosotros, sino que es que nosotros también contribuimos en esa cantidad, en ese grupo de ofensas. Nosotros no somos pasivos en el tema del perdón, no somos pasivos tampoco en el tema de la ofensa. Así que definitivamente muchas veces nosotros vamos a ver que tú y yo hacemos parte
de ese grupo de personas que ofenden a otros. Ese grupo de personas que ofenden a otros. Y por eso nosotros debemos cultivar un espíritu de perdón. Debemos cultivar una actitud de perdón hacia otros. Pero también debemos cultivar una actitud de pedir perdón. De pedir perdón. No solo de perdonar, sino de pedir perdón. A veces podemos pasar o nos puede dar un poco de pena, ¿no? De pronto, el hecho de decir, oiga, si me equivoqué, por favor discúlpeme, qué pena. Pero eso no nos debe dar pena de ninguna manera, porque es mejor pedir perdón. Es mejor ser nobles y pedir perdón. Es mejor también perdonar, perdonar. Y hoy vamos a hablar mucho de esto. Ahora, ¿cómo opera el perdón en el reino de Dios? Y ojo a este detalle, porque Jesús está usando aquí una parábola. Y recuerda que una parábola, ¿qué es lo que hace? Nos explica un principio celestial a través de un ejemplo terrenal. Eso es lo que hace una parábola, nos explica un principio espiritual, celestial del reino de Dios a través de ejemplos terrenales, para que sea comprensible para nosotros. Y Jesús está utilizando aquí una parábola. Y según esta parábola, ¿cómo opera el perdón en el reino de Dios? Leamos el versículo 23. Dice, por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. Número 1. El perdón en el reino de Dios opera de esta manera. Todos somos deudores delante de Dios. Todos somos deudores delante de Dios y Dios algún día va a pasar cuenta a todos sus deudores. Y esto es parte de cómo opera el perdón en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque si no hay una deuda, entonces no hay nada que perdonar. Pero en este caso Jesús está mostrando que en el reino de Dios hay un rey que pasa cuenta a todos sus súbditos. Pasa cuenta a todos sus súbditos. Y esto nos muestra una gran realidad. Y es que todos tenemos una deuda con Dios. Todos tenemos una deuda con Dios. Y Dios nos va a pedir cuentas de esas deudas. ¿Qué es esa deuda? Esa deuda es sencilla y llanamente todas las veces que hemos transgredido su ley, todas las veces que hemos violentado sus mandamientos. Cada vez que lo hacemos, se incrementa la deuda. Se incrementa la deuda. Cada vez que tenemos un mal pensamiento, cada vez que mentimos, cada vez que cualquier cosa que hagamos que vaya en contra de su palabra, se tiene en cuenta como una transgresión y eso aumenta la deuda. Eso aumenta la deuda. Nuestra deuda, mis hermanos, es tan grande que según lo que yo veo en esta parábola, no hay manera en que por nuestros propios medios la podamos pagar. Versículo 24 dice, en el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. Es decir, mira la deuda tan grande que tenía este personaje de la parábola. Le debía millones, era una deuda muy, pero muy grande. Así que esta deuda no es tan grande que no hay manera de que el hombre la pueda pagar. Por más de que el hombre intente pagarlo, inclusive con buenas obras, porque a veces pensamos que a través de las buenas obras yo puedo ganarme la salvación, o yo puedo ganarme mi entrada al cielo, o puedo ganarme la gracia de Dios. Eso es inútil, eso nunca va a poder resarcir o siquiera disminuir en algo la deuda que a diario se va acumulando delante de Dios cada vez que el hombre transgrede su palabra. ¿Qué dice el versículo 25? Leámoslo juntos. Dice, no podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Ojo a este detalle, porque es que no podemos olvidar qué es lo justo.
¿Qué es lo justo? Y lo justo, según esta parábola, es que el deudor pague. Eso es lo justo, ¿verdad? No podemos nosotros siempre ver a Dios de esta manera en que no, Dios es amor, Dios es bueno. Eso es cierto, pero no olvidemos que uno de sus atributos es que Él es justo. ¿Qué es lo justo para un deudor ante Dios? Lo justo para un deudor ante Dios es que vaya y pague esa condena. Eso es lo justo. En realidad, eso es lo justo. Pero tengamos en cuenta algo, y es que el pecado, esa deuda que tenemos con Dios, ojo a este detalle, y no estoy hablando aquí de maldiciones generacionales, no me malinterprete, pero sí o sí, en una familia, cuando hay un miembro de ella que peca, va a traer dolor y va a traer malestar a las personas que le rodean. Eso es una realidad. Y aquí vemos que esta deuda de este hombre trajo dolor y trajo una sentencia, ¿verdad? Trajo algo muy complicado para su esposa y sus hijos y para todo lo que poseía. Y es que esa familia se convirtió en parte de lo que el rey exigía como pago. Dijo, bueno, no tienes plata, pero entonces me tienes que dar tu esposa, tus hijos y todo lo que posees. Es decir, nosotros delante de Dios y nuestro pecado, en realidad es como si no tuviéramos con qué pagar. Quedamos en realidad en bancarrota espiritual cuando nosotros estamos delante de la justicia de Dios. Ahora, ¿qué nos muestran los versículos 26 y 27? Y este es parte para mí de los versos más importantes que tiene estos versos que estamos estudiando hoy. Lee conmigo versículo 26 y 27. Dice, el hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Hermanos, este hombre delante de ese rey que lo llamó a pedirle cuentas, no tuvo más que caer de rodillas, suplicarle que le tuviera paciencia y que él le pagaría todo. ¿Cuál es la condición del hombre tan fuerte que cuando es expuesto ante la justicia de Dios no puede hacer más sino que implorar, rogar para que haya un perdón, para que haya un plazo? Sin embargo, nos muestra esta parábola que este rey, su corazón era mucho más grande que la deuda. Nos muestra que ese rey tiene algo precioso, algo maravilloso, y es misericordia. Misericordia. Este rey actuó en un principio maravilloso que tiene el reino de los cielos, porque Jesús nos está hablando que así opera el reino de los cielos. Y es que el rey de ese reino tuvo misericordia de este hombre que no tenía cómo pagarle semejante deuda que día tras día iba creciendo. Y es que la Biblia nos dice que ese rey hizo algo maravilloso con él. Dice que el rey tuvo mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Es decir, es como diciéndolo en palabras castizas. Este hombre lo trató no con justicia, porque lo justo era que fuera a pagar la deuda, ¿me entienden? Sino lo trató con misericordia y con gracia. Este rey le mostró algo que había en su corazón por alguien en necesidad, por alguien en desventura, por alguien que estaba en deuda con él. Y es que este rey le tuvo paciencia. Este rey fue movido a misericordia, vio el estado en el que estaba esta persona y fue movido a misericordia. Y lo dejó ir libre y le perdonó la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que este rey había decidido que desde ese momento en adelante ya no trataría a esta persona como un deudor, sino que lo trataría como alguien que no tenía absolutamente ninguna deuda con él. Imagínense eso. Para los que alguna vez han tenido alguna deuda, yo creo, voy a poner un ejemplo.
Imagínese usted, no sé, que usted debe, no sé, 1.000 millones de pesos, 3.000 millones de pesos. Y de repente usted ya no tiene con qué pagar. Y entonces lo llaman del banco, mire, buenas tardes, señor Juan Carlos Bermúdez, lo llamo de usted que ya conoce todo eso acerca de las llamadas de cobranzas, que son bastante incómodas. Y de repente al banco le perdona la deuda, le manda una carta, un correo, diciéndole, el dueño del banco decidió de manera unilateral perdonarle la deuda. Ya no debe nada, así que aquí le mandamos su paz y salvo. Le agradecemos por haber tomado la opción de escoger este banco para sus proyectos y le deseamos una buena aventura para todo lo que haga en su vida. Uno diría, wow, pero esto es tremendo, ya de aquí en adelante ya no soy un deudor. Me perdonó la deuda y yo no pagué nada. Pues imagínese lo que pudo haber sentido este hombre sabiendo que el rey de aquí en adelante no lo vería más como un deudor, sino como alguien a quien ya perdonó. Qué precioso esto. Ahora, uno diría, chévere, este hombre le cambió la vida, este hombre aprendió la lección, este hombre va a salir a la calle y cualquier persona que le ofenda le va a tratar de la misma manera, va a perdonar a los que le ofenden, va a perdonar las deudas de los que le deben. Pero no, esto no es lo que pasa en la parábola. Lee conmigo el versículo 28. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, perdóneme, pero qué cabezón este hombre. Dice, fue a buscar a un compañero también siervo que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. ¿En qué cabeza cabe pensar que acaba de salir? Es decir, ese hombre yo pienso que olía todavía al perfume del rey, o por lo menos a todo lo que podía estar ahí. Sale inmediatamente, es decir, cierra la puerta de donde está el rey y él sale inmediatamente a buscar a un deudor. ¿En qué cabeza cabe esto? Es impresionante. Ya no es deudor, ya no le debe esa tremenda deuda al rey, pero no. Él sale a buscar un deudor para exigirle que le pague una michicatada comparado con los millones que le debía al rey. ¿En qué cabeza cabe? ¡Qué estrechez de corazón, por favor, hermanos! Sin embargo, este hombre que había sido perdonado por el rey, Dios mío, sale decidido a cobrar hasta las últimas consecuencias todas las deudas que otros tenían con él. ¿Tú qué harías en su lugar? ¿Tú qué harías si sabes que te fue perdonada una deuda que tú jamás podrías pagar y que lo legal es que fueras a la cárcel por ella, pero que saliste siendo el mejor amigo del rey, que él se movió a misericordia, te liberó y te perdonó, ya no le debes nada, estás en buena relación con él, ya puedes pasar cerca del rey, saludarlo, estrecharle la mano, preguntarle cómo está, sin ninguna vergüenza? Pero ¿qué pasaría si te pasara eso y tú sales? Tú saldrías y si ves a alguien que tiene una deuda contigo, ¿no se esperaría acaso que tú lo trataras de la misma manera como este rey trató al deudor? ¡Wow! Pero esto no es lo que muestra esta parábola. Sino que por el contrario, este hombre sale sin misericordia, sin un milímetro de perdón y de gracia hacia otros que le debían. ¿No debía acaso este perdón transformar su forma de ver las deudas de otras personas hacia él? ¿No debía ser así? Pues hermanos, mira lo que le dice este hombre, este pobre hombre que se encuentra con esta persona que salió de la presencia del rey. Versículo 29. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. ¿Estas palabras no le suenan conocidas? ¿No era acaso lo mismo que él le había dicho al rey?
Claro, es lo mismo que él había dicho en el versículo 26. Las mismas palabras que él usó para hablarle al rey, por favor, ten paciencia y yo te lo pagaré todo. La misma cosa. Pues cuando nosotros estamos enfrente de alguien que nos ha ofendido, enfrente de alguien que nos pide perdón inclusive, tengamos cuidado. Porque cada vez que alguien nos ofende y nosotros tenemos delante de nosotros a un deudor, Dios nos está permitiendo colocarnos en su lugar. Y Él espera que tú y yo reaccionemos de la misma manera que Él hace con todos aquellos que en verdad están arrepentidos y le piden perdón. Este hombre de rodillas le suplicó, ten paciencia y te lo pagaré. Ni siquiera habiendo salido de la presencia del rey, ni siquiera viendo a este hombre de rodillas. Qué dureza de corazón la de este hombre. Ni siquiera así fue movido a misericordia. Ni siquiera así. Versículo 30. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Es que cuando no tenemos perdón, muchas veces es que estamos también disfrutando de ese rencor y de ese rechazo. Pero cuidado, cuidado con esta actitud. Debemos tener cuidado. ¿Saben por qué? Porque mire lo que dice el versículo 31. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. ¿Sabes una cosa? Y estoy metiéndome aquí en temas fuertes, pero listo. Vamos a decir que tú y yo decimos que tenemos una relación con Dios. Vale, chévere. Vamos a decir que esa relación partió de qué? De un reconocimiento, de una deuda que teníamos con Él y que Él en su grandeza y su misericordia dijo, te perdono toda la deuda que tienes conmigo. Vamos a suponer que eso ha pasado en nuestra vida. Pero porque Dios espera que de la misma manera en que Él te perdonó y me perdonó a mí, nosotros perdonemos a nuestros deudores. Y no estamos hablando de que a Dios no le haya costado nada el perdón, no, mis hermanos. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que no estamos hablando de que este tema del perdón no toca fibras fuertes del corazón de Dios. Porque a Dios le costó el perdón. Sí, a Él le costó mucho. A Él le costó para que pudiera seguir siendo justo. Él envió a su Hijo para condenar el pecado sobre el cuerpo de su Hijo. A Él le costó. Este perdón no es algo barato, es algo costosísimo para Dios el Padre. Por eso, cuando nosotros venimos a implorar su perdón, Él nos muestra la cruz para decirnos, hay perdón. Hay perdón. Conozco tu estado, conozco cómo estás, conozco tus ofensas, pero quiero decirte que si tú te arrepientes y en verdad vienes a buscarme para que tengamos una relación de aquí en adelante, tú y yo, quiero decirte que he provisto un medio para que tú seas justificado y para que toda tu deuda sea condonada y cancelada. Y es la muerte de mi Hijo en la cruz del Calvario. Pero espero que de la misma manera en que yo te estoy perdonando hoy, entonces tú también vayas y perdones a todos los que te deben, a todos los que te han ofendido, a todos aquellos que de alguna manera te han causado dolor, te han causado daño, porque es que el perdón no es algo barato, porque a Dios le costó a su Hijo. Entonces, amigos, hermanos, ¿saben qué pasó en esta parábola?
Los siervos del rey vieron el proceder de este hombre que el mismísimo día que salió de la presencia del rey que lo perdonó, no fue capaz de perdonar una deuda pequeña de alguien que le imploró suplicándole que le diera tiempo para pagarle. Pues hermanos, aquí vemos que Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Y Dios ve cuando nosotros estamos presumiendo de no darle perdón a alguien, sabiendo que Él nos perdonó algo muchísimo más grande y grave, algo que nos podía costar la eternidad con Él. Imagínense eso. Y Él lo ve todo. Y entonces dice esta parábola que esos siervos fueron y le contaron al rey. Y entonces, ¿cómo reaccionó el rey? Sigamos mirando qué nos dice esta parábola. Versículo 32. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Uf. Pues aquí ya el rey no trató al deudor con gracia y con misericordia, sino aquí lo trató ya con justicia. Debemos tener cuidado porque si nos metemos en la esfera de no perdonar a nuestros deudores, nos estamos metiendo en una esfera que solo a Dios le compete, la esfera de la justicia. Dios espera que nosotros operemos bajo gracia y misericordia. Pero entonces, ¿qué le dijo el Señor? A este hombre le dijo siervo malvado. ¡Wow! Un malvado es el que hace maldad, el que practica la maldad. ¿Y cuál era la maldad que había practicado este hombre? No perdonar la deuda de alguien. Le dice siervo malvado y le recuerda: te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. Sí, Dios le había perdonado la deuda, pero Dios esperaba algo de él, y es que no solo él se sintiera aliviado de la deuda, sino que ese gesto que el rey había tenido con él también transformara el corazón de quien le había perdonado la deuda. Por eso él dice: ¿no deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Dios espera que nosotros tengamos compasión de otros, así como Él tuvo compasión de nosotros. Entonces, aquí vemos que definitivamente, si el perdón no transforma nuestro corazón, si la gracia de Dios no ha cambiado nuestra forma de ver las faltas de otros, sabiendo que la nuestra fue perdonada, por eso cuidado cuando nos metemos en ser críticos con los errores de otras personas. Debemos tener cuidado porque entonces no estamos entendiendo que la gracia de Dios nos ha perdonado cosas muy grandes. Debemos tener cuidado con eso. Versículo 34. Entonces el rey ya no movió a misericordia, dice acá, sino enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. ¿Sabes cómo nosotros ratificamos que en verdad hemos sido cambiados por el perdón de Dios? Cuando somos perdonadores. Por el contrario, si nosotros persistimos en hacer que otras personas vivan saldando deudas con nosotros y no aplicamos perdón, entonces esto quiere decir que la gracia de Dios no está en nuestro corazón, que la gracia de Dios no está en nuestra vida. Versículo 35. Y aquí vemos el por qué Jesús utilizó esta parábola. Jesús dice: eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Así que yo creo que Jesús nos está diciendo hoy que cultivemos el perdón,
que cultivemos el perdón y que cada vez que alguien nos ofenda, entonces miremos a la cruz cuando nos cueste perdonar. Cada vez que alguien nos haga algo que nos duela en el alma, entonces miremos la cruz del Calvario, porque ahí está la muestra del perdón de Dios. Por eso no en vano el Padre Nuestro, una oración que conocemos, yo pienso que todos nosotros, dice, y perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Porque la gracia de Dios nos obliga a algo, y es a que así como recibimos, así debemos dar de gracia. De la misma manera, de la misma manera. Así que cierro con algunas preguntas que creo que es importante que nos hagamos para terminar esta corta reflexión. ¿Eres consciente de tu deuda con Dios? ¿Eres consciente? ¿Eres consciente de que esa deuda cada vez crece más y más y más? ¿Eres consciente de eso? Ruego a Dios que el Espíritu Santo nos convenza hoy de pecado. Ruego al Señor que nos haga ver que en realidad delante de Dios no somos más que deudores. ¿Sabes que esa deuda es tan grande que por más de que tú hagas buenas obras toda la vida, no te alcanzaría la vida para pagar esa deuda? ¿Sabes eso? ¿Eres consciente de eso? ¿Sabes que lo justo es que seamos condenados, ya que por nuestros propios medios no podemos saldar la deuda? Eso es lo justo. Eso es lo justo. Lo justo es que tú y yo vayamos a la perdición eterna, a donde Dios ha dicho que va a enviar a todos aquellos que no se arrepienten y que quieren seguir viviendo su vida a su manera, ignorando la ley de Dios. ¿Sabes que a pesar de eso, eso es lo justo? Eso es lo justo. No le pidas a Dios justicia, porque si tú le pides a Dios justicia, lo justo es que vayamos a la perdición. Eso es lo justo. Si tú ya has conocido del perdón que Dios nos otorga solo a través de Jesucristo, ¿cómo entonces ha cambiado en ti la manera de ver las deudas que otros tienen contigo? Es decir, si tú sabes que el Evangelio, que Jesús es la muestra de la gracia de Dios para con los deudores, ¿cómo ha cambiado eso tu percepción de las deudas que otros tienen contigo? ¿Ha cambiado tu forma de ver? Porque cada vez que alguien te ofende, Dios te permite una oportunidad más de expresar la gracia que Él te dio desde el cielo. ¿Ha cambiado tu forma de ver las ofensas de otros? Porque es que yo te digo una cosa, un creyente debe ser experto en orar, debe ser experto en vivir en santidad, pero debe ser experto en perdonar. En perdonar, sí, sí, mis hermanos. Un cristiano es alguien experto en perdonar. Y por último, ¿cuándo fue la última vez que perdonaste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Fue hace poco? ¿Fue hace mucho? Tal vez conoces a alguien que necesite que tú le perdones. ¿Conoces a alguien? O por el contrario, tal vez hay alguien que está esperando una disculpa tuya y no lo has hecho. Hay alguien que está esperando que tú pidas perdón y no lo has hecho. ¿Hay alguien? Meditemos en esto. ¿Sabes? Yo digo que este es uno de los temas que a la gente menos le gusta. Y es que, claro, por ahí hay un dicho que dice que todos hablamos del perdón y que hay que perdonar hasta que nos toca perdonar. Bueno, sí, la verdad es que perdonar no es fácil. Pero es que perdonar, lejos de ser un sentimiento, es una decisión. Es una decisión de obediencia a un mandato de Dios, ¿verdad? Lejos de sentirlo, nosotros nunca vamos a sentir perdonar a nadie. Y a veces esperamos, no, déjame, yo voy a esperar a que sienta perdonar. A veces eso nunca llega. De verdad, eso a veces nunca llega. Por eso, más que un sentimiento, debe ser una respuesta a un mandato de Dios, porque Dios sí nos manda a perdonar. Es un mandato de nuestro Señor Jesucristo.
Él dice en los evangelios, y cuando estén orando, perdonen, dice. Entonces, debemos perdonar. ¿A quién debes pedir perdón? ¿A quién debes perdonar? ¿A quién le vas a aplicar la medida de gracia que Dios te otorgó cuando envió a su Hijo a la cruz del Calvario? A pagar todas tus deudas con Él. El perdón por medio de Jesucristo nos da la dicha de no deber nada a Dios. Pero alguien que ha sido perdonado es alguien que perdona. Perdona. Perdona en esta noche. Perdona a tus deudores. Perdona a todos aquellos que te han ofendido. Perdona. No dejes que esto te robe el gozo. Sabes que muchas veces, mientras estamos procesando el tema de la ofensa, nos roba el gozo. Pero tan pronto nosotros decidimos aplicar lo mismo que Dios aplicó con nosotros, el gozo de Dios invade nuestro corazón. Y muchas veces hasta nos da amor por la persona que nos ofendió. No dejemos que el rencor y el odio minen nuestra vida, porque eso nos hace muchísimo daño. Y empecemos a cultivar esa relación cercana con Dios cada vez que perdonamos. Entre más perdonamos, ¿sabes qué pasa? Más nos parecemos a Dios, porque Dios es un Dios perdonador. Cultivemos el perdón en nuestra vida y recordemos que es importante que valoremos el precioso tesoro del perdón de Dios y por eso debemos aplicarlo a otros, porque de gracia recibimos y de gracia damos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este mensaje. Gracias por hablarnos del perdón, Señor. Tú sabes, Señor, en qué manera estamos delante de ti en esta área, Señor. Tú lo sabes. Y por eso hoy ruego a ti, Señor, que transformes nuestros corazones en corazones perdonadores, en corazones llenos de gracia y de misericordia, porque por gracia recibimos y por gracia damos, Señor. Padre, gracias de antemano, porque ese hombre con el cual tú quisiste hacer cuentas, era yo. Yo tenía una deuda impagable contigo, Señor. Eran muchísimas, innumerables mis ofensas delante de ti. Sin embargo, tú me perdonaste, Señor. Tú me perdonaste. Y me permites no solamente ser tu amigo, sino ahora me llamas hijo. Me llamas hijo. Tú recibes al deudor como un miembro de tu familia. Hasta allá va tu perdón, Señor. Gracias por recibirnos en tu perdón, Señor. Padre, qué bueno eres tú, Señor. Derrama hoy sobre la iglesia y sobre cada persona que ve este mensaje un espíritu perdonador. Pero primero debemos enfrentar nuestra propia deuda delante de ti. Y gracias, Señor, porque somos reconciliados gratuitamente por tu gracia, por medio de Jesucristo, por medio de la muerte de tu Hijo, nuestro Salvador. Qué bueno que hoy podamos entender que aunque nuestros pecados sean rojos, tú los emblanquecerás por la sangre y por los méritos de tu Hijo Jesús. Señor, gracias. Tal vez hoy sea el día en que debamos salir de este tiempo en que tú pides cuentas, perdonados, libres, sin deudas delante de ti, Señor. Todo por medio de Jesús, porque por medio de Jesús somos perdonados de todas nuestras deudas. Pero qué bello es salir también dispuestos a perdonar las deudas que otros tienen con nosotros. Señor, ayúdanos a cultivar un espíritu perdonador con nuestros hermanos, con nuestros semejantes. Pero también ayúdanos a tener el valor de poder pedir perdón a aquellos que hemos ofendido, Señor. Gracias por esta maravillosa parábola que nos deja ver cómo opera el perdón en tu reino, Señor.
Gracias, Señor. Porque cuando tú reconvienes a este siervo, lo llamaste siervo malvado. Toda esta deuda te perdoné. ¿Por qué tú no perdonaste la deuda de tu hermano? Tú nos hablas, Señor. Tú nos hablas cuando elegimos ponernos de jueces en lugar de ponernos de siervos y decir, de la misma manera en que tú me has perdonado, yo perdonaré. Señor, gracias. Obra en nuestras almas. Obra en nuestras almas. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, mil gracias por su compañía, por conectarse. Gracias por estar atentos a la palabra de Dios. Y bueno, que sea el Señor trabajando esto en ti y en mí. No creas, esto no solo lo digo para ustedes también. Yo sé que Dios me habla a mí. Entonces, damos gracias a Dios por hablarnos en esta noche. Y recuerda que el creyente tiene una gran relación con el perdón. Es más, tiene una obligación. Así que un abrazo grande para todos. Y bueno, nos vemos pronto aquí en la iglesia. Feliz día. Bendiciones.